ir bajando esa carga tóxica que ellos tienen, porque hablamos de que están afectados, como todas las personas que también estamos afectadas por diferentes tipos de contaminación, tanto la contaminación externa como la interna. Llamemos de interna a la contaminación que tenemos en casa. Y a veces pensamos, yo trapeo todos los días, mi casa necesita, pero no me refiero precisamente a eso. Y de hecho sí está involucrada un poco en la acción que hacemos en casa, que lo hacemos con bastantes químicos que pueden ser muy tóxicos para nuestros niños que son más sensibles. A todo esto afecta la forma que se vive actualmente en casa, pero a un niño que ya está lesionado, afectado de su metabolismo, de todas sus funciones, es más sensible y su afectación puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre esto, si han escuchado decir que el niño se le debe de cuidar más en cuanto a lo que usan de champú, de uso personal, de jaboncito, de cremas y eso. ¿Alguien hace alguna intervención con su niña? ¿No escuchado hablar sobre esto? Los disruptores hormonales, he escuchado hablar que los químicos, las sustancias, los productos que utilizamos contienen disruptores hormonales. Entonces, por eso hablamos sobre que es más precaria la parte o más bien más próxima cada vez el momento que las niñas menstruan o las mujeres en la menopausia tendemos a tener más síntomas debido a esos disruptores hormonales. Entonces, pues hay como ciertas sustancias que son las que se deben evitar. Sí, de hecho, fíjate que como toda afectación, tanto hasta de los medicamentos, conocemos nada más algunas afectaciones, no se conoce realmente del todo, y ya lo que conocemos ya es bastante grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si alguien lleve dieta de porcico, libre de gluten, de casqueta. Ustedes todavía no. Nosotros somos terapeutas de lenguaje. Bueno, yo soy terapeuta de lenguaje, es pedagoga y pedagoga de apoyo vivencial. Y pues tenemos algunos pacientes con autismo. Hasta ahorita no nos habían comentado los papás de que estén llevando como algún tratamiento específico de esta área. La mayoría de los niños que pueden pues traer una desintegración sensorial, entonces pues obviamente son muy vulnerables y muy sensibles a ciertas verduras o a ciertos alimentos, inclusive, ¿no? Entonces, o sea, más que nada nos ha tratado como esa parte de observar que los niños son selectivos alimentarios, que no toleran ciertos ruidos, es un poquito más como que eso es lo que nos han comentado más los papás, pero yo desconocía un poquito acerca de que a lo mejor hay como sustancias que son como más todavía pues dañinas hacia ellos, ¿no? Obviamente porque son me imagino que son más sensibles. Sí, mira, las pláticas que hemos estado dando, hemos tocado mucho esto que estás mencionando, y bueno, realmente esto que afecta a los niños con autismo no nada más nos afecta a todos, pero en ellos es más grave porque ellos, su sistema inmune está muy dañado y no están preparados para toda esta problemática. Entonces yo lo que les he mencionado siempre a todos los papás, yo desde hace muchos años me dedico a hacer algunas pláticas, recogida, y es lo que les digo, el beneficio no solo es para ellos, el beneficio es para toda la familia, el conocer la problemática, el por qué les pasa
años, tal vez, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces son situaciones que poco a poco nos estamos exponiendo a todo lo que es nuestro entorno y no le damos importancia a una situación, por ejemplo, a lo que sentimos todos los días, a que no dormimos bien, a diferentes situaciones de estilo de vida, no le damos el valor y todo eso, todos esos detalles van formando lo que es la carga tóxica. Y es importante que los trabajemos porque entre más factores nosotros estemos poniendo atención, nos va a beneficiar a nuestro pequeño colectivo, pero a la vez por el camino. Nos vamos a dar cuenta, yo les mencioné la semana pasada, que yo he visto un común denominador, que siempre hay personas en la familia con problemas de salud, no nada más de salud. Y principalmente solemos ser la mamá que tenemos un problema o varias situaciones de salud por ahí, podemos tener alergias, podemos también tener nosotros déficit de atención, inclusive un nivel tal vez bajo, pero de autismo, que se llega a ver en los papás. Esto nos está hablando de que también hay una situación ya de lo que es la flora, ¿no? La flora dañada, también ya, o sea, dicen, no, es que el autismo es genético, pues no es estrictamente genético, tiene que ver también con todo el entorno, el estilo de vida que se dio, la herencia sí, pero más que nada de la flora intestinal de los papás, que a veces ya tenemos un problema de salud y es lo que vamos heredando a nuestros pequeños. Entonces es bien importante, en la medida de lo posible, ir poniendo atención a todas las cosas que nos están afectando. Algunas de las comorbilidades que, como les estaba mencionando ahorita, que ya las vimos en otras pláticas, que se dan en el tipo la macroencefalia, alteraciones del sueño, suele pasar mucho que los niños no duermen, duermen muy pocas horas, están gritando toda la noche, están llorando, inclusive sueltan carcajadas, plena madrugada, sin razón aparente, ellos están riendo, ¿verdad? Entonces, todo esto les afecta al sueño. Algunos sí duermen, pero no tienen un sueño de calidad, un sueño profundo. Problemas en el tracto digestivo, que fue básicamente el tema de la plática pasada. Disturbios metabólicos a consecuencia de esto, deficiencias inmunológicas, son niños que se enferman constantemente, ¿verdad? Y estamos con el doctor a cada rato, y el antibiótico y el círculo, ¿no? Porque el antibiótico también mata lo bueno, y al rato otra vez vuelve a la infección, ¿verdad? El código tanto gastrointestinales como respiratorias, inclusive de algún otro tipo de infección. Estrés oxidativo está relacionado con lo mismo y disfunción mitocondrial. Mencionábamos también la plática pasada que la parte de la célula que produce la energía que tenemos todos los días para funcionar todo nuestro cuerpo, en la mitocondria. Entonces la mitocondria también se ve muy afectada por eso también. Tanto hay niños que son bastante hiperactivos que nunca paran, están sobreestimulados. También hay niños que son muy letárgicos, que están por ahí, que no juegan, sentaditos, no quieren estar acostados, ¿verdad? Sí. Los factores de riesgo que lo mencionamos una rápida, desórdenes psiquiátricos, también hay diferentes afectaciones. Ellos tienen ansiedad, pueden tener depresión, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que lo diagnostican a veces como que aparte, pero muchas veces ya pues es parte del esquema, ¿no? de autismo. La epilepsia se menciona en diferentes estudios que alrededor del 20% de la población de niños con autismo desarrollan algún tipo de epilepsia, desde lo más leve, que casi no se percibe, hasta que es muy fuerte, ¿verdad? Yo les mencionaba la vez pasada que ahí tienen como ausencias algunos niños y ni siquiera nos damos cuenta. Son niños que de repente están en así y le hacen así, ¿no? Entonces, eso también es un tipo de epilepsia
pero de repente está ahí un poquito de resistor de escuela, se quisieran arreglar el negocio, ¿no? Alteraciones inmunológicas. También hay síndromes relacionados muchísimos. Aquí nada más algunos que pueden estar también dentro de lo que es el autismo, como síndrome de Rett, síndrome Angelman, síndrome de Tourette, síndrome X-Fragile, síndrome Down, esclerosis tubular, retraso del desarrollo, discapacidad del lenguaje, epilepsia, lo que les mencionaba, que es el 20%, y la estereotipia, ¿no? Que es muy común, los movimientos muchas veces de las manos, o a veces de la cabecita, que son movimientos repetitivos en ellos, ¿verdad? El medio ambiente es todo lo que nos va en el lugar donde estamos, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, que influye de alguna manera alrededor de nosotros, el entorno, eso lo vamos a considerar como medio ambiente, es tanto el exterior como el interior, porque estamos aquí en esta aula, también eso tiene que ver, pero principalmente el medio ambiente donde más estamos nosotros en nuestra casa. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, que de qué forma estamos viviendo, ¿no? En ese medio ambiente hay partículas suspendidas, ¿no? O sea, parece que aquí no hay nada, en casa también. No sé si ustedes alguna vez especial a la luz, cuando estamos limpiando y que se levanta el polvo, vemos cómo se forma una nube de partículas. Bueno, eso es lo que podemos ver. Hay mucho más de lo que no podemos ver. En esas partículas suspendidas que no son distinguibles a la vista, hay muchas cosas, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado por eso, cómo manejamos nuestro hogar, cómo manejamos el entorno en donde hay pequeños. Los plásticos a los que cada día estamos más sometidos. Nuestros abuelos vivieron otra situación de vida donde no se utilizaba tanto el plástico, no estábamos saturados de tanto en casa, para las compras, para los alimentos, para todo, para nuestra vestimenta, también a lo que más nos estamos exponiendo ya todas las personas sintéticas de plásticos, y hay una problemática bastante fuerte en microplásticos que ya se encuentran en la sangre y en órganos de muchas personas que les hacen estudios. Los solventes que se utilizan tanto como en la pintura, en diferentes lugares, también hay residuos de ellos en el medio ambiente. Los metales, esto me voy un poco principalmente a lo que se hace en casa, porque ahí es donde nos enfrentamos principalmente. Y qué recipientes estamos utilizando. Tengo plástico, ¿no? Hasta los microondas. El microondas también es algo muy serio que nos está afectando. Metemos el plástico y ahí todavía lo tenemos más tóxico, ¿no? Por la incidencia de microondas. Entonces, todo el tiempo estamos utilizando esos recipientes que no son nada saludables ni para el niño. También los antiadherentes, ¿no? O sea, las cubiertas que tienen los sartenes también les sí, que decimos, ay, no pasa nada, pero eso se va desgastando poco a poco y son, de hecho, también disruptores y van quedándose en nuestros alimentos. Entonces, aquí hablemos un poco de qué se puede utilizar en casa para evitar este problema. Pues el vidrio ideal, el acero inoxidable, el hierro fundido, es lo que se puede utilizar. Descartar toda esa gama de utensilios de cocina de aluminio, porque es muy tóxico. Y es cierto que cada cocinada, micropartículas de aluminio vamos integrando en sus alimentos. Y el aluminio, como otros metales, se encuentran en estudios que les hacen en el cabello a los pequeños, que es donde se acumulan más, y son una
cierta cantidad de aluminio, porque pues, el órgano más grande que tenemos es la piel, ¿no? Y por eso también entran los desodorantes que tienen aluminio. Hay muchos artículos en casa que tenemos que ir viendo que no tengan todos esos ingredientes. Hay que revisar todo lo que nos estamos poniendo en piel, lo que estamos ingiriendo, lo que tenemos contacto nada más físico con eso, ¿no? En casa. Vivimos también hay el medio ambiente, cuando se tiene la política, pues es un poco más la recreación, las vacunas de hecho sí tienen cierta cantidad de mercurio, de aluminio. Entonces a veces cuando ya viene un bebé, como lo mencionamos en otra plática, con cierta tendencia que tiene, de hecho hay presencia de algunos genes que ya se han identificado varios genes presentes en ese pequeño. Ya no es recomendable la vacuna, o al menos no como se hace en el esquema de vacunación actual, que es una saturación de vacunas tremenda. Entonces, pueden preguntar a sus abuelos, sus abuelos, no sé qué ahora que tengan, ellos no recibieron vacunas y no tuvieron tanto problema de salud de las personas en esa época como lo hay actualmente desde los bebés, que cada vez se están entrenando inmunidad muy baja, ¿verdad? Los fármacos también, el uso indiscriminado, ¿no? de diferentes medicamentos, a todos nos afecta, pero mucho más el estrés, el estilo de vida que vivimos actualmente, que quedamos corre, que ya la mamá ya no está en casa porque la mamá sale a trabajar, entonces a los hijos los llevamos a la guardería, los vamos a sacar, los traemos para abajo. Y también el uso de pantallas, eso les causa bastante estrés a los niños. A veces la tendencia de darle a la pantalla a la pequeña para que se calme, sobre todo para ellos cuando tienen una hiperactividad evidente que nos vuelve loca, o a la maestra que ya no hay que hacer, les permiten a veces la pantalla como tal de tenerlos por ahí quietos, ¿no? Entonces es algo que les está estresando a ellos de una forma más grave, ¿no? El cigarro, todas lo que son las toxinas del medio ambiente, ellos están siendo más afectados. Drogas ilícitas, los taladros que están en todo el plástico, estamos mencionando todo el plástico que tiene presencia de esto, y se activa aún más cuando le da sol. Tú dejas una botella de agua y le das sol, se liberan más estos gases que son disruptores endocrinos, afectan la inmunidad y son neurotóxicos, ¿verdad? Y todos los días mucha gente consume el agua en plástico, ¿no? También tiene sustancias especiales, fenoles, materiales combinados. Aquí cabe mencionar que hasta la harina de trigo también tiene fuentes de bromo. Le ponen bromo para que no se globeen. O sea, entre todo lo que tiene ya que hemos hablado en otros casos del trigo, la proteína es muy complicada para la digestión de cualquier persona, o aún más grave del trigo. También tiene el bromo, que el bromo se le adiciona a la harina para que no se globee, porque la harina es un bromelado. Entonces, si tú le aplicas este bromo, permanece en la harina polvito, ¿no? Entonces el bromo tiene muchos problemas relacionados con cáncer y con la tiroides principalmente. Fenolam, que también está en los plásticos, y bueno, de los metales que podemos tener presentes en muchas sustancias, como es el mercurio, el arsénico, el plomo, cadmio, y que les digo, cuando hacemos estudios en los chicos, se encuentran unos niveles tremendos de estos metales. Y tú dices, bueno, ¿por qué tienen tantos metales? Porque si yo me hago los estudios con tantos, vivimos con lo mismo. Bueno, pues es por su sistema inmune también que está más saturado. Y más adelante
directamente por la infertilidad. Y no nada más en la mujer, ¿verdad? Desde el hombre se han hecho pruebas en el semen y se encuentra presencia de microplásticos que están afectando la situación hormonal. Bueno, entre los tóxicos que encontramos más fuertes, que es el enol A, casi todo este tipo de tóxicos que pueden estar mencionando tienen las situaciones que son neurotóxicos. ¿Qué quiere decir? Que llegan de alguna forma a sangre y se van al cerebro, ya sea por digestión o directamente por el grupo olfatorio. Simplemente como nosotros ponemos algún químico, algo tóxico, se nos va directamente al cerebro a través del grupo olfatorio. Es inmunodepresor, nos va a afectar la inmunidad y es inductor endocrino. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en las bebidas o comida hidratada. No sé si han visto cuando abren una lata que se le ve como si tuviera plástico, como si estuviera bien finito. Eso es el enol. También lo encontramos mucho en los tickets. No sé si han observado que el ticket que te dan de compra, vas a la tienda, de autoservicio, a diferentes tiendas que te dan tu ticket y que se ve todo brillosito así. Todo eso es enorme. Entonces, si lo tocamos, ya lo estamos absorbiendo. Entonces, cuando nos den un ticket de eso, te agarras una bolita y directamente a la basura, no lo como muy bien, no lo guardo. Todos los días, a veces varias veces al día. Y sí, inclusive yo he leído casos de chicas que las que están dando el ticket, las que están despachando, están muy expuestas a esto y han tenido situaciones muy fuertes de intoxicación y no encuentran ni qué le pasó a la chica. Porque todos los días de la semana, todos los días están dando los tickets. Envases de plástico duro también tienen alta cantidad de enol y también se está destruyendo y tomamos diferentes bebidas como el fresquito, el agua, el suelo, no sé, todo el tipo de bebidas que compramos diariamente. Y bueno, la exposición de la madre a este tipo de tóxico aumenta el riesgo de que su hijo pueda sufrir alguna situación de salud y la hipertensión alta también, eso está comprobado. O sea, cuando una mamá embarazada se está exponiendo a su hijo esto, a futuro puede tener hipertensión alta, inclusive algunos tipos de cáncer, ¿no? También sobre esto hay hipertensión. Y esto tiene que ver mucho con lo que les mencionaba de que, bueno, a todos nos vamos a tomar café. La cafeína tal vez no nos va a afectar tanto a nosotros, pero a un pequeño le vamos a dar una tacita de café, nosotros tomamos una tacita de café y no es lo mismo, ¿verdad? Aquí ponemos un ejemplo muy común del recipiente, el tamaño del recipiente tiene que ver mucho, porque este recipiente podría ser nosotros una dulce, ¿no? Y si te das cuenta, le agregamos una gotita de nicotina, se pierde. Y fíjate a un pequeño, si le agregas esa sustancia en la misma cantidad, queda súper concentrado. Entonces, con este esquema podríamos entender cómo los niños están súper más afectados y sin mencionar que ellos, sus mecanismos de inmunidad, de limpieza, de desintoxicación, sus rutas de ventilación están mucho más afectadas que nosotros. Ese parte. Te das cuenta que qué cantidad de cierto tóxico podemos agregar a algún adulto para que se concentre
muy explicativa, para que podamos comprender que cuando nos tomamos una coca, por ejemplo, y se la daño para ellos es mucho, mucho nivel. Y necesita afectado ya él para meditar. La meditación es un medio por el cual nuestro cuerpo se va ayudando con diferentes órganos como el hígado a sacar todas las toxinas que van a llegar, porque tenemos un mecanismo para desintoxicar nuestro cuerpo, pero cuando se está afectado, entonces el daño es mucho mayor. Bueno, lo que es la explicación de lo que estamos comentando, en el espectro autista se concentran más porque son los espíritus más pequeños y estamos hablando de niños, pero aún así, aunque sean adultos, ellos están afectados más en su sistema de depuración de toxinas. El sistema inmune aún es más maduro, muy pequeño. El sistema de detoxificación no está listo para trabajar y ya se estamos metiendo a muchos tóxicos de medio ambiente. Se exponen más por lo que comen, respiran y los lugares a donde acuden. ¿Verdad? Tanto también en la escuela. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi hija, yo la acompañaba en la escuela porque no hallaba clase con ella, yo tenía que estar presente y yo observaba. Les exigen mucha limpieza a veces, ¿no? Pero dentro de esa misma limpieza realmente va a carga tóxica mayor, porque se utiliza mucho el cloro. El cloro ya lo había mencionado en otra práctica, se comenzó a utilizar en la Primera Guerra Mundial como un arma química, porque el cloro mata. El cloro mata todo vivo y nosotros mata bacterias, ¿no? Para eso lo usamos en casa para desinfectar bacterias, pero nosotros somos un montón de bacterias. Por cada célula tenemos alrededor de 10 microorganismos viviendo en nosotros. Entonces, más bien somos como un vehículo de todos los conjuntos que son los que hacen que funcionemos como personas, ¿verdad? Entonces, si nos exponemos al cloro, pues estamos matando también bacterias, estamos dañando por el grupo olfatorio y también al tocarlo, lo estamos absorbiendo y estamos matando nuestras bacterias buenas. Entonces, proviene del preescolar que se utilizaba mucho con cloro, se utilizaban alfombras donde casi todo el día tenían a los niños ahí para que tuvieran diferentes actividades. Las alfombras tienen un tipo de químicos tóxicos. El que mencionamos ahorita, el fenol, retiene también suciedad, hongos, tiene muchas sustancias que exponemos ahí a los niños, que yo veía por todo el día estaban así ahí sentaditos y se estaban exponiendo todo eso. Entonces, es por desconocimiento, ¿no? O sea, nadie lo hace por maldad, pero sí, el estilo de vida que tenemos tanto en la escuela, en la oficina, en la casa, no es lo mejor. Y los niños tienen una respiración más acelerada, entonces se están llenando en cada respiración más todavía que una persona. Respiran más rápido de diferentes procesos. Bueno, este es un esquema un poquito para explicar también las toxinas que hay adentro, ¿no? Porque pensando nada más es lo que nos rodea, nuestro entorno, lo que nos está afectando. No, también en el caso principalmente del autismo y de muchas enfermedades como el cáncer, diabetes, las toxinas también se están produciendo adentro, en cantidad simplemente de lo que hablábamos de la disbiosis, que es una situación donde se
ya no son buenos, ya no están haciendo su función. No sé si han escuchado hablar de leucocándida, lo mencionamos en otras pláticas. A veces nada más se relaciona, ese nada más lo tiene la mujer, que es cuando tiene una infección vaginal, que tiene leucocándida, que tiene mucho hongo. No, pues ese hongo lo tenemos todas las personas, es parte de la flora, ¿verdad? Pero que tiene que estar en equilibrio. ¿Qué pasa cuando damos muchos carbohidratos? Hemos tenido situaciones como pasan de lo mismo, donde han tenido diferentes agresiones deletales y de nuestro funcionado del metabolismo. Entonces comienza a desarrollar esta población de este hongo, ¿no? Y bueno, aquí está ejemplificado con la griega, de hecho, la formación del hongo puede ser así, microscópicamente pareciera una griega. Entonces, este hongo le damos azúcar. Como ustedes saben, todos los vinos cómo se producen con la fermentación, ¿no? de bacterias y de hongos. Entonces nosotros le damos muchas fuentes de carbohidratos y se produce la fermentación. Y con la fermentación vamos a tener dos cosas, vamos a tener tanto dióxido de carbono como toxinas que se van directamente al hígado, ¿no? Y bueno, esto es lo que va pasando con los niños que tienen también distensión abdominal, que tienen muchos gases. Y hay algunos que se ponen mucho más afectados. La vez pasada les mostré unas imágenes de distensión abdominal de pequeños, una cosa exagerada que parece cuando tienen colitis o como si fuera un embarazo. Una cosa de veras tremenda. Algunos no tienen tanta distensión, pero si la tienen, aparentemente no sufren. Son esos niños que buscan una silla y se recuestan sobre la silla o directamente sobre el piso con eso. Están buscando algún lugar en la vida del escritorio para recargar su pancita. Y como son niños que no se expresan, que no tienen lenguaje o que no saben comunicarse, no te saben decir ellos que no aguantan el dolor. Y estas preguntas dicen, es parte de lo mismo, porque hay que sacar hacer unas posiciones medio raras, de enamorarse, a veces está medio raro, o como que caminan así, borrados, y están teniendo dolor, y ahí ya está pasando una situación como la que está acá, ¿no? Porque ellos quieren comer todo el tiempo, quieren comer pizza, quieren comer arroz, pan, quieren leche, quieren yogur. Ese es el alimento que ellos nos piden. ¿Por qué? Porque la cantidad que tienen de sobrepoblación les está exigiendo eso y rechazan otro tipo de alimentos. Entonces, aquí ya hay demasiada azúcar, hay más producción de levaduras, más fermentación y bueno, lo que causa más la distensión es la producción de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues es un gas que se está, dióxido de carbono, que se está produciendo adentro de ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, que se están produciendo sustancias muy tóxicas dentro de su cuerpecito. Entonces aquí hay que ponernos a reflexionar un poquito sobre lo que está pasando. Ellos ya están viviendo interiormente una toxicidad muy grande por la desbiosis que hay muy grave en la mayoría de los niños. En otros dirás que no tan grave, pero hay disbiosis y no están funcionando correctamente. Entonces, todavía la exposición externa es demasiado. Esto que les menciono
para que al menos el lugar en el que ellos viven sea un lugar que les apoye un poco en la desintoxicación de su vecino. Bueno, hablando de lo que es los alimentos, ¿verdad? Se han escuchado hablar de lo que son los alimentos totalmente no delicados. Cada vez está más en el mercado, nuestros abuelos maternos no vivir eso. La agricultura era más local, que se sembraba aquí en el pueblo, era lo que se consumía. Pero, de acuerdo a la demanda de alimentos que cada vez se tienen que sembrar los cultivos mucho mayores. Y esto implica que todo esté parejito, que todo se vaya dando la floración también en un mismo tiempo, porque en la máquina de como eso, entonces no puedes tener plantas de diferentes tamaños, y por eso se ha buscado la necesidad de modificar genéticamente los cultivos para que puedan tener maquinarias que hacen el trabajo de 50 personas en una hora, ¿no? Entonces se modifica genéticamente para que todos vayan parejito y para que sean más resistentes a enfermedades, plagas, al ambiente, a las malezas. Bueno, también aquí se aplican pesticidas como herbicidas, uno es el glifosato, que causa mucho daño, que arrasa con los flores intestinales, mata la flora intestinal y está relacionado con el cáncer. El que ya se aplica, mucho en los campos, porque ya no mata el cultivo, solamente mata la maleza, porque no lo mata precisamente por ese mejoramiento genético que se le ha hecho. Y entonces hay que pensar un poquito en nuestra alimentación. Yo sé que es mucha información, para que no podemos como controlar esto, como lo otro. Para todo hay estrategias que se pueden ir viendo, ¿no? Por ejemplo, consumir más local, consumir más cuando haces la limpieza de la alimentación en el mundo que vas a intervenir. Te vas a ir a pocos vegetales, no vas a tratar por varias razones. Porque para empezar, aunque tú des una alimentación muy variada, pequeño, continuo, no tienen la capacidad de absorber, de metabolizar todo lo que les estás dando. Ellos están en la situación como si fueran un bebé, ¿no? Que bueno, no le vas a montar todo, no te importa, cuando empiezas la lactación, primero me voy a dar chiquitito, hoy. Y así tiene alguna reacción, ya me voy a dar cuenta porque no me he hecho chiquitito. Al otro día, no de zanahoria, y así no se empieza. Ellos están en esa situación, porque si les damos tantos alimentos, a veces tienen algunas alergias o tienen intolerancias alimentarias que no podemos percibir a qué alimento, porque estamos enseñando tanto. Entonces ahí es donde también tenemos que hacer una ley como cada niño y hacer rotación de alimentos. Eso por un lado. Y por otro lado, es el momento conveniente también de quitar qué alimentos, por los que se sabe, que en internet tenemos mucha información, cuáles son a los que se aplica más pesticida, por ejemplo, las manzanas, las uvas, la espinaca. Hay cultivos como el jitomate constantemente se le está aplicando pesticidas. Estoy trabajando en invernaderos que aplican 2 o 3 veces a la semana. Pesticidas, inclusive ya para la cosecha, todavía los están fumigando, porque es muy perecedero el jitomate y desarrolla muchos hongos y bacterias. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar con lo de la alimentación por este lado también. Quitar los alimentos que tenemos, sabemos que son más tóxicos, que tienen más aplicación de pesticidas, y con el grupo que tiene menos aplicación podemos ir pronto. Pero lo ideal es buscar lo orgánico. Y por mucha gente, en el transcurso de muchos años, yo veía que pues, decían, no, es muy caro. Mamás que yo conozco, es sí, caro. A veces sí, algunos son más caros, pero bueno, es más caro el problema
cuando hay una situación de salud, tenemos pocas enzimas, tenemos poca producción de jugos livianos, de ácido clorhídrico. Entonces, ahí los opiáceos que se les llama cómo se forman su estructura química, que es muy semejante. Yo les mencionaba un libro donde de hecho viene la estructura de la morfina. Si tú la ves, la estructura química es muy parecida a la estructura química del gluten y que es la proteína del trigo, y de la caseína, que es la proteína de los lácteos, ¿no? Entonces, estos, si no se desdoblan correctamente, se forma la biomorfina y caseína. Y en el último, como le digo, hay fisicidad enzimática. Entonces, pues estamos sometiendo a un tipo de opiáceo, como la morfina. Es la razón, una de las razones por las que en las dietas de los chicos con autismo se tiene que quitar estas dos proteínas, esos derivados, todos los derivados del trigo y de los lácteos. Y el gluten es la proteína esta de la biomorfina que no se va a desdoblar correctamente, está presente en muchos alimentos procesados. También de eso ya habíamos hablado, que para empezar tenemos que quitar todo lo procesado y ir pasando la dieta de los niños en alimentos directos, ¿no? Naturales, que no tengan ningún proceso. Está presente también en cereales, en la avena, está presente en el maíz, en el centeno. Entonces ahí tenemos que cuando comenzamos el tratamiento quitar todo esto, porque algunos son muy sensibles. En el espectro autista hay un problema también de autoinmunidad. No sé si conocen de la situación, los problemas de autoinmunidad, que es cuando tu sistema inmune te ataca a ti mismo, ¿no? Hay un poco sobre lo que es la permeabilidad intestinal y cómo se va dando. Si en las paredes del intestino hay una separación que ya se perdió lo normal, hay mayor separación entre células y esto está permitiendo que no solamente pasen los nutrimentos ya ingeridos, sino que pasan sustancias que se supone que se deberían eliminar a través del colon, que deberían de pasar a formar parte de las heces que están pasando por un intestino permeable. Y estas sustancias, tanto como alimentos también que no han sido bien digeridos, porque como el sistema metabólico de una persona con autismo suele estar muy afectada, entonces inclusive a veces en las heces, si observamos, se pueden ver pedazos de alimento no digeridas. Entonces también llegan a pasar partículas de alimentos no digeridas al torrente sanguíneo y el sistema inmune no reconoce eso porque no debería estar ahí, y es donde se da mucho la autoinmunidad. También puede haber una situación de autoinmunidad a nivel del cerebro, ¿no? Porque todas esas sustancias que deberían de ser nutrimentos para la sangre, para todo nuestro organismo, que llegan al cerebro, pues están llegando hasta ahí, porque también desde el cerebro, cuando se rompe la barrera del intestino, también se daña a la vez la barrera encefálica y se pasan sustancias que no deberían estar ahí. Hay enfermedades respiratorias crónicas como la rinitis alérgica, sinusitis y asma. Esto también a mí me ha tocado mucho verlo porque constantemente están con problemas, ¿no? Que vas al doctor y a la gente es otra vez que se les cierran los bronquios, que les ponen sus disparadores para
bueno, los lácteos actualmente son una cosa muy diferente. Todo ha cambiado muchísimo a través de los últimos 50 años. Los abuelos vivieron de otra forma, comieron otro trigo, consumieron otros lácteos, de vacas que andaban ahí en el potrero todo el día caminando, que solamente consumían pastura, ¿verdad? Y que no tenían tanto mejoramiento genético, no estaban sometidos a tantos antibióticos, a pesticidas, porque como los podereros aplican muchos herbicidas, están lo poco que comen las pasturas que se siembran ahora están cargadas de pesticidas, las vacas que les dan de comer y también los cereales, porque se vio que los cereales ayudaban a subir de peso a un becerro en poco tiempo y se les comenzó a meter mucho cereal, que no es un alimento propio de una vaca. Entonces en todo el mundo, para abastecer también la alimentación de la sobrepoblación, se estabuló el ganado, ya no es el libre pastoreo, es estabulado, se les da muchos cereales, porque el propósito es llegar de peso en poco tiempo. Y todos estos cereales, estas pasturas, pues están muy contaminadas, ¿verdad? Y ya no es lo mismo que estamos consumiendo de lácteos hoy en día. Realmente nadie debería ser consumir lácteos y somos el único animal que después de amamantarse de su mamá sigue consumiendo lácteos toda la vida. Y lácteos de un animal de no sé cuántos kilos. Esa bioquímica también de esa leche de vaca, pues la naturaleza, Diosito, la creó para crecer. Y nosotros que tenemos un peso mucho menor a un becerro, estamos consumiendo todos los días. Es una reflexión. Y bueno, también entre otros tóxicos muy graves a los que sometemos a los pequeños, a los bebés, es el uso de la acetaminofén. No sé si sepan cuál es. La acetaminofén aquí en México se conoce Tylenol. Son las gotitas que desde que la primera vacuna de recién nacido nuestro bebé o en semanas o en mes, todo ese esquema de vacunación, vas con la enfermera y te dice, me dan tantas gotitas. ¿Cuánto pesa su niño? Por cada kilo, tantas gotitas de Tylenol. Delta, que se me diga el nombre comercial, que es el más conocido aquí en México. Y le dan esas gotitas para la calentura, para que no tenga dolorcito en su piernita o en el bracito de la vacuna, ¿no? Entonces es muy tradicional aquí nosotros usamos este veneno. Y bueno, el estudio de un médico que ha hecho mucha investigación en los Estados Unidos, que les había mencionado, les había mostrado un libro de ese doctor. Él es el encargado de laboratorios muy importantes, de hecho, de varios países mandamos a hacer estudios ahí, de ácidos orgánicos y de toda la química que aquí en México no hay ese tipo de estudios, para ver realmente qué es lo que hay presente en la sociedad, en el cuerpo de los niños con autismo. Fue observando que todos los niños que tenían presencia de este medicamento tenían más tendencia a desarrollar autismo. Se habla de que el Tylenol entra en sinergia, que se le llama, con el mercurio. Si hay presencia de mercurio en el bebé, más este medicamento se hace más fuerte el daño. ¿Sí? Estaba él hizo mucha investigación sobre esto y sí está muy relacionado. Hay países donde no se utiliza y pues, casualmente no hay autismo, como en Cuba. Y Cuba ya que tiene muy limitado todo lo que es la medicación y muchas otras cosas. Ahí lo pueden usar porque el niño solamente, tiene dolor, pues nada más le dan unas
donde él relaciona personas con espectro autista y a través de los años. Y esta es una gráfica que nace en 1980. Hubo una situación de síndrome de Reyes en niños que usan aspirina, aumenta el consumo. Entonces comenzó a aumentar el consumo de acetaminofén y tenía sus picos elevados y bajaban de acuerdo al uso de acetaminofén. Pero en el 82 hubo homicidios con el uso de este medicamento y ahí fue cuando también comenzaron a estudiarlo y a ver qué estaba pasando y se relacionó también con el cianuro que estaba presente en el acetaminofén. Y cuando ha habido problemáticas con ciertos medicamentos, no sé si han escuchado también las noticias, sí, fue un problema porque se deja de usar, pero después se vuelve a usar y comienzan otra vez las estadísticas hablan de que está habiendo problemas. Y en el 86 también hubo otra situación donde una mujer fue asesinada usando cianuro con acetaminofén. El acetaminofén, como les dije, hace más potentes los venenos. Entonces, para que no puedan encontrar cierto veneno, existen en bajas dosis, a veces no es tan fácil encontrarlo, y lo que hace para que sea más potente a bajas dosis es que lo mezclan con el acetaminofén. ¿Sí? O sea, hay dosis que es difícil encontrar porque son muy bajas, pero tú le pones acetaminofén y haces una toma y no encuentras realmente cuál es el problema de intoxicación. Entonces, es lo que les mencionaba. Vacunas, tal vez hay exterminio, mercurio, las acetaminofén y exponencias el veneno que pueden presentar estas sustancias. Entonces, eso también está estudiado. Y comenzamos a exigir diferentes medicamentos que tenían que declarar las etiquetas si tenían presencia de acetaminofén. Lo prohibieron, pero se sigue usando. Y lo mandaron para México también. En México se utiliza mucho. En Italia se utiliza mucho. ¿Y en quién se utiliza? En los pequeños. En el recipiente más pequeño, que es el bebé, el niño, que nosotros somos el recipiente mayor, se utiliza. Los adultos casi no utilizan tantos pequeños. En gotitas o también creo que hay las gotitas para los chiquitos, pero eso se sigue utilizando. Y realmente es un veneno y es algo que hace más potente. Pero el sistema de salud mundial no se está adaptando. No, y siempre tenemos que una organización mundial de la salud y todo eso, pero los medios informativos los tienen muy engañados, ¿verdad? Porque, ¿cómo es posible? Si yo les estoy hablando de simplemente que se anuncia en la tele, se anuncia en todos lados, ¿no? Y se permite. Cuando hay casos muy serios, no estamos y no se regula eso. Hay algo muy importante que debemos de pensar para comenzar a hacer los cambios, que es lo que les estaba mencionando. Comer orgánico, ¿verdad? Alimentos es lo que va a indicar cualquier médico funcional. Cada vez hay más, que bueno que cada vez hay más médicos funcionales, por lo que antes eran biomédicos, que ellos trabajan más con el problema que tiene la persona en realidad, con el origen del problema, no con los síntomas. Porque lamentablemente la mayor parte de la medicina actual maneja síntomas. Tú vas a te duele la cabeza, te dan algo para el dolor de cabeza, te duele el estómago, te dan algo para el estómago. Lo que me mencionabas del problema también que tiene de eso,
Entonces, tenemos que, en la medida de lo posible, comer alimentos libres de pesticidas. Si tenemos un espacio en casa, hay muchas verduras que se pueden sacar, que se dan rápido. También aquí hay muchas personas aquí que despiertan, hay muchas personas que sirven de huerta libres de pesticidas. Podemos buscar eso. O al menos ir comenzando por irnos a la información de qué grupo de alimentos tiene más carga de pesticidas. Eso es lo que yo comencé a hacer también. Bueno, yo antes vivía en un lugar donde se tenía bastante terreno para sembrar, se sembraba mucho chícharo y muchas hortalizas. Entonces, yo fui nada más por eso, no por consumir, porque ahí se daba el chayote, había como 30 variedades de chayotes, por lo que vivía, se daba mucho la calacita. Y sí fui simplificando mucho mi dieta. Como les digo, el espectro cristalino no tiene la capacidad de absorber y metabolizar. Entonces, en lo que va a recuperar y va bajando la inflamación, no tienes que mezclar tanto tipo de alimentos. Es un reto porque estamos acostumbrados a que se haga de una manera como se dice en nuestra localidad, en nuestro país. En nuestro país donde se come maíz todos los días, 3 veces al día. Es un alimento que si es nixtamalizado puede tener nutrientes que podemos absorber, minerales, pero si no es nixtamalizado realmente es un problema para nosotros. Y pues ya todas las proteínas son de harinas que no tuvieron el proceso de nixtamalización. Y es demasiado azúcar. Todos los cereales se van a transformar en azúcares. Y que estábamos hablando hace un rato del esquema de tú le estás dando azúcar al niño, tiene una sobrepoblación de hongos, de bacterias, y va a fermentar, ¿no? Entonces realmente no lo estás alimentando, lo estás inflamando, ¿no? Esto ya lo había platicado un poquito también la vez pasada, sobre todo el daño a los fertilizantes. Es un tema que se prolongó mucho, pero realmente vimos lo básico, ¿no? Y porque es la base de cualquier intervención. Tienes que apoyar todo su sistema gastrointestinal y por consecuencia su salud, porque si no te vas a esa base, no vas a lograr nada con tantos tratamientos. Hay muchos tratamientos, algunos muy polémicos, algunos que se tienen resultados, pero cada tratamiento funciona con cierto niño. No es lo mismo para cada quien. Se tiene que personalizar el tratamiento que tomen. Hay muchos tratamientos muy caros, pero no te van a servir si tú la base que es en casa, a todo lo estás exponiendo de posibles antiquismo, no bajas esa carga tóxica. Los tratamientos no van a funcionar. Yo lo he visto en muchísimas familias porque yo apoyo a familias de diferentes países a través del grupo que tenemos. Y es lo que me doy cuenta, quién se disciplina en el cambio de su hijo en casa, avanzan más en el tratamiento que estén llevando, ¿verdad? Para trabajar con esta carga tóxica de las cosas que se mencionan, hay algunas más, pero no nos podemos extender tanto. Hay que trabajar con hongos, con toxinas de alimentos. Yo les mencioné también la plática pasada con lo del cacahuate. El cacahuate, el cacahuate alberga microtoxinas. De hecho, que les dije, por ahí personas que decían que se alcoholizaban, no se alcoholizaban, sino que tomaban mucho alcohol y la botana cuando vas a tomar algo es cacahuate, ¿no? Entonces el alcohol tiene la capacidad de sacar los químicos de algún alimento, sacaba los microtoxinas y les daba a veces hasta un infarto a las personas. En casa también los mohos por en la pared, en el techo, los muebles. Las casas deben estar bien ventiladas. A veces muy al calor arriba se da la cuando subimos a cambiar un poco y con este calor y cuando no estamos haciendo. Entonces hay que abrir ventanas, probablemente una ventana aquí otra acá, que corra el aire al menos 1 hora diaria para evitar el desarrollo de mohos.
remojo los sábados. Entonces hay que ver que eso esté bien en orden, que no haya bombas de agua. Y bueno, el cuidado personal, que es lo básico, ¿no? Todo lo que toca nuestra piel, las cremas, los desodorantes. La mamá, cuando tiene unos sí, tenemos que prescindir muchos años de todos los cosméticos, de pintura, y de comerse que tú lo quieres besar, y pues vamos a dar de químicos. Y las cremas también, de hecho, no es recomendable. Las cremas pasa mucho que los niños no hay mucha resequedad, pero eso es porque no están haciendo los nutrientes porque se pueden buscar. Hay cosas que se pueden hacer como exfoliaciones especiales que son a través del aceite de oliva, limoncito y un poquito de azúcar. Les ayuda a aliviar su piel para que se quede bien, a quitar las células muertas, y con el aceite de oliva finalmente le da mercado, ¿no? Aceite de oliva sin de coco, lo puedes cortar por ahí un poquito. Llega a ver que, de hecho, por ejemplo, yo he visto mucho de niños y mi hija lo último que se les resecan sus manitas, también son deficiencias de omega, al grado de que se cuartean y por parasitosis. Cuando hay demasiado parásito, lo que son los problemas de psoriasis se llegan a dar en lo mismo que también otras personas, y es porque el cuerpo ya no está tan saturado de toxinas que ya no puede, y las toxinas comienzan a salir por la piel y se les golpean así un poco. Entonces también hay preparaciones que se les pueden poner. Mi hijo es por temporada. O sea, todo lo que estás diciendo ahorita, llegó una época en que todas las manos, o sea, las tiene resecas. Pero nada más se hace cuenta que es como que en un mes y ya de ahí otros 6 meses limpio y luego otra vez. Pero eso es como que por temporadas, entonces no he detectado qué es lo que le provoca esa. Es un tipo común también en los pies, en las rodillas. Mira, son varias cosas las que están relacionadas. Y yo he visto principalmente parásitos. ¿Por qué? Porque los parásitos secretan sustancias muy tóxicas. Y aparte están con nutrientes. Entonces uno dice, no, es que es deficiencia nutrimental. Sí, es que es deficiencia nutrimental. Pero viene a la parasitosis. Su cuerpo no está desintoxicando correctamente y está buscando diferentes, sobre todo las extremidades. Sabiamente, tu cuerpo, cuando tienes una carga tóxica muy grande, trata de evitar que esa carga tóxica esté aquí, ¿no? En los órganos vitales, y trata de mandarlo a extremidades, de pies, y por eso también ocurre mucho eso. Pero sí, yo de hecho lo tuve con mi hija y ya la había recuperado bastante cuando llegué aquí, y de repente se empezó a contaminar otra vez, y se le cortaba la manera de el desarrollo. Entonces sí, hay que tener sobre todo cuidado. Todos los jabones que son antibacterianos todavía complican más el problema, y no deberían haber jabones antibacterianos, porque tenemos flora entre nosotros y en toda nuestra piel, nuestra boca, todos nuestros oídos, los genitales, tenemos nuestra flora, y si estamos metiendo muchos jabones antibacteriales, estamos afectando esa flora y estamos abriendo el paso a superpoblación de hongos y a bacterias nocivas. Entonces, siempre ser jabones neutros, no ser tan agresivos con esa limpieza. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba la vez pasada, los baños, no lavar con algún jabón. Si no es orgánico, con esas cuestiones también muy caros, tal vez sea más fácil como el jabón Roma, que habíamos la vez pasada, combinar. O sea, tú puedes lavar tu baño con jabón, ya lo traigas bien, lo enjuagas. También puedes usar agua muy caliente para matar gérmenes parásitos, ¿no? Y al final combinar, o sea, la trapeadita o los muebles del baño con un trapito mojado y con un poco de vinagre limpias y como dices, ¿no? Entonces también la limpieza personal hay que tener más cuidado porque
contando, que nos estamos moviendo. Los campos electromagnéticos, también de eso ya hablamos, del uso excesivo de pantallas, hay que apagar wifi en la noche, hay que desconectarlo, nadie lo va a ocupar, vamos a dormir, y esos campos nos van a estar afectando. También cuando vivimos cerca de algún transformador, eso es muy dañino, relacionado a cuestiones muy serias de salud, dolores de cabeza, entre lo menos, todo el tiempo tienes como migrañas, porque también está relacionado con desarrollo del cáncer. Hola. Y entre más pequeñitos, pues la afectación es mayor a la exposición de los campos electromagnéticos. Hay otros organismos que ya les he mencionado, método rotatorio, también lo que debes hacer para ir detectando los procesos que les mencioné hace un ratito, dar hoy chocolate, mañana calabacita, pasado mañana no sé qué, para que tú también puedas identificar en el caso de niños que sí están teniendo muchas intolerancias, inclusive las intolerancias no nada más se ven como que hay ronchitas o que distensión abdominal, también se dan en las conductas. Un niño que aparentemente estaba tranquilo el niño, pero se le empezó bien loco y pues es que ¿qué comió? A lo mejor no tolera el brócoli, ¿no? La altera mucho, tal vez por los oxalatos, porque también hablamos de oxalatos. Por ahí venía la mención de la presencia de oxalatos, los vegetales muy verdes, como el brócoli, la espinaca, el chocolate, las almendras, alteran mucho los niños. Ahorita estoy atendiendo a una niña, es de Tlaxcala, una niña, porque me mandan mucho. Tengo algunos conocidos que cuando les llega un caso de grupo me lo mandan a mí para hacer sus cambios en casa. Y que según no tiene autismo la niña, pero que le diagnosticaron hipersensibilidad sensorial, pero no sé si se llama hipersensibilidad, eso no me lo sabía. Pues la hipersensibilidad sensorial es parte de la autismo muchas veces, la mayoría de las veces. Y ya estuve hasta platicando en videollamada con la niña y todo, pues se ve bien, se ve con poca tonación muscular, pero me decía la mamá que estaba poniendo agresiva, que tuvo agresión de pequeña y que ya se le calmando y que estaba poniendo agresiva otra vez, y que en las noches inclusive no dormía bien y se levantaba y se empezaba a golpear ella y quería golpear a la mamá. La niña tiene 6 años. Y le digo, ok, ya empezamos a trabajar con limpieza de diente y todo. Y que me comenta que a partir de noviembre del año pasado comenzó ella apenas con dieta libre de gluten y comenzó a hacer pan para la niña con harina de almendras. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Quita la harina de almendras por completo. Las almendras son muy altas en oxalatos y los oxalatos tienen que ver también con la agresión de los niños. Los oxalatos son un tipo de cristales microscópicamente que causan bastante daño. Luego los niños se están golpeando así, o los ojos, o las rodillas, y eso es clásico de oxalatos altos. También
la ponen al sol, ya es una agua que también va a tener una red energética, ¿no? Hay formas de hacer lo veo más económico. Los utensilios de cocina, ya mencionamos esto, que sacar el aluminio y todo lo que es por recubrimientos antiadherentes, plásticos principalmente que sacamos de la cocina. Y los medicamentos también hay que hacer lo menos de uso que se pueda de los medicamentos. Hace rato que mencionaba lo del Tylenol, que se sigue dando a los niños muchos años, toda su infancia. También yo asesoro sobre el manejo de la calentura y la temperatura de los niños, porque la temperatura es muy buena. De hecho, ayuda muchísimo a que los niños desarrollen inmunidad, que las personas desarrollen. Solamente tiene que saber la manejar correctamente, porque es una inflamación que produce todo el cuerpo, la elevación de temperatura, para matar sobrepoblación de hongos, de parásitos. Entonces, eso es bueno. Y la gente, todos tenemos la idea, ay, no, esto que yo no tengo calentura. No, la calentura es una señal de que tu sistema inmune está respondiendo. Es más grave cuando no desarrolla calentura, porque no tienes manera de defenderte. Inclusive hay personas que casi no sudan, o que no le hacen su temperatura, y eso es un problema serio que está relacionado con todo el metabolismo y con la función de la tiroides, ¿no? Entonces, la temperatura es buena, no hay que meditar para la temperatura, salvo casos muy especiales. Es bien importante, también se nos mencionó mucho la práctica pasada, que como mamás y también nosotros deberíamos todo el tiempo estar observando de qué forma evacuamos y de qué forma actuamos. Porque eso era de hecho parte del diagnóstico de todos los sanadores ancestrales de la cultura china, de todas las culturas, ¿verdad? Antes nos observábamos más a nosotros mismos y eso nos daba información muy valiosa para ver qué algo andaba mal. Yo siempre les digo que tienen que estar observando cómo evacúan sus bebés, sus niños, porque esa evacuación nos da mucha información. Yo también a las personas que les digo seguimiento les pido fotografías de cómo está evacuando el bebé desde antes de ir a la riega hasta cuando empiezan su intervención. Y ahí se ve que se están mejorando o no. Entonces hay que ser muy observadores. Y esto nos va a ayudar en el plan que nosotros hagamos para bajar esa carga tóxica. Su esquema nutricional, ir practicando qué es lo que acostumbra comer y qué cambios podemos hacer de poco a poco. Cuando se hace una intervención ya directamente con desparasitación, tiene que ser un poco más estricto, pero no se va a pasar el límite, tiene que tener fuentes de minerales principalmente. Y hay muchas cosas como los palos de huesos, cosas suelos hechos en casa, no de los comprados, no los usan, tienen colorantes, tienen azúcares, y se puede hacer tan sencillamente un suelo mágico hecho en casa. Entonces, eso no debe de faltar durante la intervención. Y antimicóticos naturales se pueden usar en casa. En algunos casos es importante utilizar algunos que son de farmacia o sobre todo desparasitantes, que no sean invasivos. Empezamos con desparasitantes que no se metabolicen en el hígado, como la ivermectina. Y probióticos, hay que apoyar prebióticos y probióticos, hay que apoyar la baja de la carga tóxica del niño. El prebiótico es lo que come la bacteria, ¿no? El probiótico es una bacteria, son bacterias humanas que deben de estar en buena población en nuestro intestino. El prebiótico es lo que les vamos a dar de comer a esas bacterias, como son alimentos pequeños como barrita, como la chía, la linaza, el psyllium, hay otras inositol, hay otras sustancias entre los frutos que alimentan bacterias buenas. Ahorita es la granada, el arándano, el moradito, son frutos que son buenos darlos en el momento
que ayuda a eliminar mercurio, plomo, en pequeñas cantidades pero sí interna, ¿no? Y eso lo puedes hacer de jugo o puedes consumir así en ensalada. Y bueno, también para reducir la carga tóxica del organismo, es importante apoyar la suplementación, porque ellos no pueden absorber bien nutrientes y a veces acaban pensando, es que me tengo que dar a comer de todo, porque de hecho también tienen demasiado muscular, tienen que subir de peso, también de la limpio, pero si no tienen la capacidad de absorber, tenemos a veces un problema complicado en su digestión, porque la digestión no utiliza mucha energía. Y si nosotros le queremos dar de comer, de todo y bastante, o sea, quizás estemos complicando más el problema, ¿no? Estemos rodando muchas cuestiones y no más cuando nos damos cuenta de la evacuación, está saliendo hasta alimento completo, ni siquiera los alimentos. A veces no se ve, sin embargo, no está absorbiendo nutrientes. Entonces es importante la suplementación con diferentes tipos de vitaminas que se de calidad, que sean certificadas, no cualquiera, porque en el mercado ya hay muchísimo, ¿verdad? Y ni siquiera se tienen un control. Que tengan flavonoides, antioxidantes y adaptógenos. O sea, adaptógenos son unas sustancias de plantas que son una maravilla, ¿verdad? Para equilibrar el sistema nervioso y que dan unos resultados excepcionales en el tratamiento de cualquier problema de salud. Y bueno, hay apoyos que son gratis, ¿verdad? Como la vitamina D, que tomamos sol en horas adecuadas, que sea antes de las 10 de la mañana, también el tiempo adecuado y sin bloqueador, ¿verdad? Que hay que solear muy bien, principalmente en esta zona, para que puedan tener el beneficio de la vitamina D3. La melatonina, que es una hormona que se va a producir con un buen sueño. Hay que dormir en habitaciones sin aparatos, completa oscuridad, temperatura adecuada y tener un ritual del sueño, como ya lo platicamos la vez pasada, irnos preparando para dormir, cero aparatos 2 horas más antes de dormir, una cena temprana hora hasta las 7, para que no tenga trabajo de digestión una persona cuando ya se va a ir haciendo cada vez más calidad en ese sueño, que eso es diario, ¿verdad? Citocinas antiinflamatorias se pueden producir, por ejemplo, mediante el ejercicio, ¿verdad? Actividad física, no deben estar encerrados en casa, se tiene un sitio que puede guardado, hay que sacarlos a hacer ejercicio, deben meterles a los deportes, el ritual que les dije, o a caminar, correr, como todo niño debe tener actividad física. Las mitocondrias se pueden apoyar de muchas formas, también dejando las intoxicar. Yo la vez pasada les comenté que una de las cosas que intoxica mucho las mitocondrias son los aceites, el aceite de girasol, de cártamo, todos esos aceites está comprobado que dañan y intoxican mucho a las mitocondrias. Entonces, estoy buscando otra forma de cocinar, tenemos que seguir todo. Cuando se hace al vapor, cuando se hace en el frito, vamos a usar un aceite, puedes usar ghee, que es el aceite
todos los elementos, porque ya ves que te estaba mencionando que tienen sobrepoblación de hongos y de bacterias, principalmente de hongos que la caída. Entonces, del principio, sí debes de quitar todo lo fermentado. Y el fermentado hay muchas cosas muy válidas para el intestino que son fermentadas, como el chucrut. Yo estoy vendiendo mucho chucrut, todavía hablo para el chucrut, que es un fermento vegetal con col, y que desplaza, se desarrollan bacterias buenas que favorecen el intestino. Este es muy bueno y el kefir es muy bueno, pero tengo que reclamar. Entonces, cuando yo paso por el enfermero a niños, sobre todo necesitas conocer cómo está. Hay niños que no están fundamentados y rápido los puedes dar, bueno, no rápido, pero son varios meses. Les vas a dar alguna intervención y ya los demás están realizados. Entonces, puedes ir probando de poco a poco con algún fermentado de ese tipo. Para una persona que no tenga problemas de salud de dispersión, sí lo puede tomar. Y que observe, si le despende mucho, hay que checar, porque si hay mucha dispersión, tal vez sí tenga, aunque no tenga aparentemente problemas de salud, sí tiene sobrepoblación de cándidas, bacterias, hay que checar. Justo acabo de llegar, primer informe es un normal con niños de síndrome de Down y estaba comentando que ya después como de varios tratamientos que ha tenido, terminó con un neuropediatra y el neuropediatra le comentó que, bueno, ella es un chico de 18 y que al final ella le preguntó los de leche y que el neuropediatra le comentó que eran unos valorinos y que ella observó que entonces el niño empezó como a mejorar. O sea, no somos explicar en qué aspecto, pero que el niño mejoraba en el niño. Puede ser que a lo mejor el niño está en condiciones y por eso empezó a mejorar. Ajá. Sí, posiblemente sí. Sí, fíjate que yo lo que te recomiendo también siempre, que desde el principio de que ven consulta, que yo les doy información, necesitas llevar una agenda. Así como te estás anotando, necesitas llevar una agenda especial para ti. ¿Por qué? Porque luego empiezan las mamás, es tan complicado para los hijos, empiezan a hacer muchas cosas y quieren hacer de todo. Y ven por ahí en internet que están haciendo un tratamiento que les pusieron a los niños, que están haciendo otro, y que maravillas, y piensan que esto se va a curar de un día para otro, quieren hacerlo, y de repente empeora. Pero ¿sabes qué? No van a saber ni con qué empeorar. Cuando no llevas un orden de todo lo que estás haciendo. Entonces yo le digo que no es por lo básico, que nada más por lo básico de hacer cambios en su vida muchísimo. Entonces, ya, ok, ya me conozco más o menos. Le das kefir. Yo veo que se concentra, que tiene más contacto visual, porque también hay esa situación de que en el organismo hay muy poco, hay unos que nunca te miran, ni por los raros que no te miran. Y hay otros que nomás de repente te miran. Entonces, fíjate, espérame, miró más tiempo. Entonces, si tú ya llevabas un equilibrio en lo que estabas haciendo, puedes casi certificar, sí, fue el tiempo. Pero cuando estás haciendo tantas cosas, no es posible. Y lo malo es que también cuando los ves que empeoran porque tienen un retroceso, que lamentablemente pasa mucho, también no sabes qué le dio el retroceso. Entonces, yo tengo que estar platicando con las mamás, les digo, oye, ¿tiene ese elemento que diga? No, no lo quieres hacer. ¿Cómo más? No, se viene. Mándame foto. Me manda foto. Tienes que hacer una propuesta. Todo dura, es todo lo que hace bien. Y eso me habla bien de parásito. Entonces, te digo, pues si la mamá te dijo eso, pues, y si no está haciendo otras cosas, posiblemente sea un perfil. Pero a lo mejor está haciendo otras cosas que no te preocupaban o eso, y a lo mejor son cosas aquí sí. Debería de ser para cualquier problema de salud de que tuviéramos orden. A veces ordenamos más cuando estamos organizando una fiesta, pues 15 años, no sé, llevamos ahí la lista de invitados y todo eso. Pero para nuestro estilo de vida, para nuestra intervención en una situación de salud, no somos ordenados, es bien importante notar. Yo notaba inclusive, tengo recordando mi renta, me recuerdo de todo lo que comí
comía mi hija, todos los desayunos, comida y cena, desde chiquita, y del principio como te fastidia, pero tienes que hacerlo porque es que se puso mal, y las chicas que comió, que olió, entonces estuvo, es que estuvo en tal lugar, pero ahí se está químico, así, pues tienes que ser bien observadora, cómo evacuó hoy, cuántas veces hizo el baño, cómo fue su popó, cómo orinó, entonces son muchas observaciones para poder que tú tengas más seguridad que dice y que le afecta. ¿Algo más? Pues bueno, un detallito. Un detallito para ti. Ella pues ya nos platicó que tiene más de 20 años poniéndose al tanto de todo lo que está estudiando y no te hace cosa. Entonces, No, y es de mucho gusto, ¿verdad? Porque, o sea, yo no sé si hubiera querido que alguien me diera la información, porque 20 años, dices, no. Había muchas cosas muy restrictivas, que solamente puedes dedicar, que solamente esto, nunca había información de nada, ni de médicos profesionales, ni nada. Entonces yo me tuve que ir a congresos, a muchos días, tengo que entrar a la vida, estudiar. Y sí, me costó mucho trabajo y andar